Ethel salió del restaurante una fría noche de febrero, olvidándose del frío y centrándose en la calidez y tranquilidad de su coche. Estaba de camino a casa, pero su mente estaba en otra parte, atrapada en recuerdos y pensamientos. El viento frío soplaba contra el rostro de Arnold mientras caminaba por el estacionamiento, envolviéndolo en una sensación de aislamiento y soledad. Le temblaban ligeramente las manos mientras buscaba las llaves del coche en el bolsillo de su abrigo. El restaurante donde Edwards acababa de cenar estaba casi vacío cuando se fue. Una música suave todavía resonaba en las paredes, pero ahora mezclada con el ruido ahogado de los cubiertos que se recogían y las sillas que se arrastraban. Recordó el reconfortante aroma de la comida que acababa de probar y la educada sonrisa de la camarera que le había servido. Mientras Sagon se acercaba a su coche, su mente vagaba hacia viejos recuerdos. Recuerdos de tiempos más sencillos, cuando la vida parecía menos complicada y llena de expectativas. Se encontró pensando en su infancia, en los juegos inocentes con sus amigos en el parque, en las aventuras que vivieron juntos. Pero esos recuerdos no fueron suficientes para quitarse de encima la sensación de vacío que Egon llevaba consigo. Se sentía perdido, como si deambulara por un camino sin rumbo, sin dirección definida. Incluso en la comodidad de su coche, no podía escapar de ese sentimiento de desolación. Mientras conducía por las tranquilas calles de la ciudad, Todd se encontró pensando en cómo había cambiado su vida en los últimos años. Recordó los altibajos, las decisiones difíciles que tuvo que tomar, las personas que entraban y salían de su vida. Y a pesar de todos sus logros, todavía se sentía incompleto. El brillo de los faros de los coches que pasaban junto a él en la carretera parecía hipnotizarlo, haciéndole olvidar temporalmente sus problemas y preocupaciones. Pero tan pronto como las luces se apagaron, volvió a su oscura realidad, enfrentado una vez más a sus propias incertidumbres. A medida que Egon se acercaba a casa, se encontró deseando que las cosas pudieran ser diferentes. Deseando poder encontrar una manera de llenar el vacío que sentía por dentro. Pero por más que lo intentó, no pudo escapar de la sensación de estar perdido en un mar de emociones contradictorias. El brillo del nuevo coche extranjero reflejaba las luces de la calle cuando Egon lo estacionó frente a su casa. Era una fría noche de febrero y el aire estaba cargado de una sensación de melancolía que se filtraba hasta los rincones más profundos de la mente de Egon. Salió del auto lentamente, dejando escapar un suspiro de cansancio mientras miraba el cielo estrellado. El brillante vehículo era un símbolo de un nuevo comienzo para Arnold, pero también traía consigo dolorosos recuerdos de la esposa que había perdido. Cada detalle del auto nuevo, desde el olor del interior recién fabricado hasta el suave sonido del motor, le traía recuerdos de la vida que solía tener con ella. Arnold se alejaba del auto, su mente vagaba hacia los momentos felices que había compartido con su esposa. Recuerdos de viajes juntos, risas compartidas y conversaciones profundas inundaron su mente, mezclándose con la sensación de vacío que había sentido desde que ella se fue. El nuevo coche representaba un futuro incierto para Arnold, un futuro que tendría que afrontar solo. Sacó la llave del auto del bolsillo y la miró por un momento, recordando el día en que él y su esposa fueron juntos al concesionario para elegir el vehículo perfecto. El recuerdo estaba vívido en su mente, pero también traía consigo una sensación de tristeza y anhelo. Con un suspiro de resignación, Edward cerró la puerta del auto y caminó hacia su casa. Sabía que necesitaba afrontar la realidad de su nueva vida, incluso si eso significaba dejar atrás los dolorosos recuerdos del pasado. Al entrar a la casa, Edward fue recibido por el silencio vacío que ahora llenaba cada rincón del lugar. Se dirigió a la sala y se sentó en el sofá, perdido en sus pensamientos sobre lo que le deparaba el futuro. La noche apenas comenzaba y Echo sabía que tendría que encontrar una manera de seguir adelante, incluso si el peso de la soledad era aplastante. Edel se sentó en su sillón favorito, perdido en sus pensamientos sobre los sueños primaverales que lo habían perseguido durante semanas. La imagen de la capital brillando bajo el sol primaveral parecía un espejismo lejano, algo que alguna vez deseó fervientemente pero que ahora parecía fuera de su alcance. La Plaza Roja, con sus imponentes monumentos y su rica historia, solía ser el destino soñado de Arnold. Se imaginó caminando por las calles adoquinadas, admirando la magnífica arquitectura y absorbiendo la vibrante energía de la ciudad. Pero ahora esos sueños parecían pertenecer a otra vida, una vida que ya no tenía. La cena en un restaurante de la Torre Ostanquino era otro sueño que Egot se acariciaba.
Se imaginó sentado en una mesa elegante, rodeado del ambiente romántico de la ciudad por la noche, mientras saboreaba deliciosos platos y contemplaba las luces parpadeantes de abajo. Pero ahora esos sueños parecían tan distantes como las estrellas en el cielo nocturno. La primavera, una estación de renovación y esperanza, ahora parecía cargar con el peso de la pérdida y la soledad de Ernst. Mientras el mundo que lo rodeaba se preparaba para el renacimiento de la naturaleza, se sintió atrapado en un ciclo interminable de tristeza y desesperación. Cerró los ojos por un momento, tratando de sacudirse los oscuros pensamientos que lo asaltaban. Pero por mucho que intentara escapar, los sueños de la primavera seguían atormentándolo, recordándole las posibilidades que ahora estaban fuera de su alcance. Él sabía que necesitaba encontrar una manera de seguir adelante, incluso si sus sueños parecían imposibles. Necesitaba encontrar una nueva razón para vivir, una nueva dirección para su vida que lo llevara más allá de la tristeza y el sufrimiento. El corazón de Edith estaba apesadumbrado al enfrentar la dura realidad de la enfermedad de su esposa, Olesia. Hizo todo lo posible por no pensar en ello, pero era imposible ignorar la gravedad de la situación. Olesia se enfrentaba a una forma rara y agresiva de cáncer de sangre y los tratamientos médicos hasta el momento no habían dado los resultados esperados. Los días transcurrieron en una neblina de preocupación y ansiedad para Arnold. Cada visita al médico traía consigo una nueva dosis de malas noticias e incertidumbre sobre el futuro de Olesia. Constantemente se encontraba al borde del agotamiento, tanto física como emocionalmente, mientras luchaba por ser un fuerte apoyo para su esposa durante este momento difícil. Olesia, a pesar de su propia lucha contra la enfermedad, mantuvo un coraje admirable. Intentó mantener una cara positiva para consolar a Arnold, pero él podía ver el dolor en sus ojos, la lucha silenciosa que libraba todos los días contra la enfermedad que amenazaba con consumirla. Las noches eran las más duras para Arnold. Mientras yacía junto a Olesia en la cama, podía sentir la fragilidad de su cuerpo contra el suyo. Los recuerdos de los momentos felices que compartieron juntos parecían cada vez más lejanos, reemplazados por la oscura sombra de la enfermedad que ahora se cernía sobre sus cabezas. Se preguntó si había algo más que pudiera hacer para ayudar a Olesia, algo que pudiera traer un rayo de esperanza a sus vidas. Pero el sentimiento de impotencia lo dominó, dejándolo frustrado y desesperado por una solución que parecía fuera de su alcance. Aún así, Ángel se negó a darse por vencido. Estaba decidido a estar al lado de Olesia en cada paso del camino, incluso si eso significaba enfrentar juntos los desafíos más difíciles. Se prometió a sí mismo que haría todo lo que estuviera en su poder para ayudarla a superar esta terrible experiencia, sin importar cuán sombrío pudiera parecer el horizonte. A pesar de los incansables intentos de Ángel por buscar tratamientos y soluciones para la enfermedad de Olesia, la esperanza comenzó a desvanecerse ante la implacable realidad. Se encontró en contacto constante con expertos médicos, explorando todas las opciones posibles y dispuesto a hacer cualquier cosa para ayudar a su amada esposa. Sin embargo, la enfermedad siguió avanzando sin descanso, desafiando todos los intentos de contenerla. Cada cita con el médico suponía un nuevo golpe para Ángel y Olesia, ya que recibían actualizaciones sobre su estado de salud. Los expertos ofrecieron palabras de aliento pero también expresaron su preocupación por la rápida progresión de la enfermedad. Agatha absorbió esta información con determinación silenciosa, aferrándose todavía a la frágil esperanza de un milagro. Pasó horas investigando tratamientos alternativos, leyendo estudios médicos y contactando a otros pacientes que enfrentan condiciones similares. Cada nuevo dato era una pequeña luz de esperanza en medio de la oscuridad que los rodeaba, pero también traía consigo la sombra de la incertidumbre y la duda. Olesia, por su parte, demostró un coraje y una fuerza inquebrantables al afrontar su enfermedad con admirable determinación. A pesar del dolor y el sufrimiento que enfrentaba a diario, nunca perdió la esperanza de que algún día podría superar esta terrible experiencia. Sin embargo, a medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, la esperanza comenzó a desvanecerse lentamente. El implacable avance de la enfermedad minó la determinación de Ángel y Olesia, dejándolos desanimados y sin esperanzas sobre el futuro. La condición de Olesia continuó deteriorándose rápidamente, dejando a Ángel impotente ante el declive de su amada esposa. Se había convertido en una frágil sombra de lo que era antes, cada día más delgada y pálida. El brillo de sus ojos desapareció, reemplazado por una expresión de cansancio y resignación.
Harold observó con el corazón roto cómo Olesia luchaba por encontrar la fuerza para afrontar cada nuevo día. Su energía se había agotado e incluso las tareas más simples parecían requerir un esfuerzo hercúleo. Apenas podía levantarse de la cama y pasaba la mayor parte del tiempo acostada en silencio, perdida en sus propios pensamientos oscuros. La enfermedad le había robado no solo a Olesia su salud física, sino también su espíritu y determinación. Solía ser una mujer vibrante y llena de vida, pero ahora parecía una sombra de lo que era antes. Peter se sintió impotente ante la devastación que la enfermedad había causado a su esposa y deseaba poder hacer algo para aliviar su sufrimiento. Pasó horas a su lado, tomándola de la mano y tratando de ofrecerle consuelo en la oscuridad que los rodeaba. Pero por más que lo intentó, sabía que sus palabras de consuelo eran poco más que un paliativo al dolor insoportable que ella enfrentaba. A medida que pasaban los días, a Harold le resultaba cada vez más difícil soportar el peso del sufrimiento de Olesia. Sentía que estaba perdiendo una parte de sí mismo con cada momento que pasaba con ella, incapaz de detener lo inevitable. Inga, una vieja amiga de Olesia, se convirtió en un rayo de luz en medio de la oscuridad que envolvía las vidas de Gnulf y su esposa. Desde el devastador diagnóstico de la enfermedad de Olesia, Inga ha estado ahí, ofreciéndole su apoyo incondicional y su amoroso cuidado. Su presencia constante y su cálida sonrisa eran un recordatorio del poderoso vínculo de amistad que había compartido con Olesia desde la infancia. Inga dedicó gran parte de su tiempo a cuidar a Olesia, ayudándola con sus tareas diarias y ofreciéndole consuelo en los momentos de mayor necesidad. Ella era una presencia reconfortante en la vida de Olesia, una fuente de fortaleza y aliento cuando todo parecía desmoronarse a su alrededor. Edith sintió una profunda gratitud por la presencia de Inga en sus vidas. Vio cómo ella se esforzaba por mantener el ánimo de Olesia, incluso en los momentos más difíciles. Su apoyo inquebrantable fue un recordatorio constante del poder de la amistad y el apoyo mutuo en tiempos de adversidad. Inga no solo cuidó de Olesia, sino que también ofreció apoyo emocional a Arnold. Ella siempre estuvo ahí para escuchar sus preocupaciones, ofrecer palabras de consuelo y compartir su carga de tristeza y preocupación. Su amorosa presencia fue como un rayo de sol en medio de la tormenta que azotaba sus vidas. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, la amistad entre Inga, Olesia y Egon se hizo cada vez más profunda. Compartieron risas y lágrimas, esperanza y desesperación, enfrentando juntos los desafíos que la vida les deparaba. El día del funeral estuvo envuelto en un ambiente de tristeza y duelo. Para Arnold, cada momento fue un doloroso recordatorio de la pérdida irreparable que había sufrido. Intentó mantenerse fuerte frente a la gran cantidad de personas que acudieron a presentarle sus respetos, pero su corazón se rompió en pedazos por el dolor de despedirse. Mientras observaba los rostros sombríos de amigos y familiares que se reunían para despedirse definitivamente de Olesia, una sensación de vacío lo consumía por dentro. Cada palabra de consuelo y cada abrazo de apoyo parecían magnificar su dolor, recordándole la magnitud de la pérdida que enfrentaba. El ataúd de Olesia descansaba en silencio en el centro de la habitación, un doloroso recordatorio de la vida que ya se había ido. Adel se sentía aturdido, incapaz de procesar completamente la realidad de lo que sucedía a su alrededor. Vio por última vez el rostro sereno de Olesia, con los ojos cerrados en eterno descanso, y sintió un dolor indescriptible atravesar su corazón. Mientras las palabras del sacerdote resonaban por la habitación, Rod luchó por contener las lágrimas que amenazaban con derramarse en cualquier momento. Cada recuerdo feliz que compartió con Olesia pasó por su mente, como un cuchillo afilado que se clava profundamente en su alma. Se preguntó cómo podría seguir adelante sin ella, cómo podría afrontar los días venideros sin la luz de su vida a su lado. Cuando el servicio llegó a su fin y la gente comenzó a dispersarse, Rod sintió que se hundía más profundamente en la oscuridad de la pérdida. Se encontró rodeado por un abrumador sentimiento de soledad, un dolor que parecía asfixiarlo por su intensidad. El funeral había sido un día terrible, un cruel recordatorio de la fragilidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Después del funeral de Olesia, Rod se encontró enfrentando la dura realidad de la soledad. No podía soportar la idea de regresar a casa, donde cada rincón parecía resonar con la presencia ausente de su amada esposa. Cada objeto, cada recuerdo, todo le recordaba a Olesia de una manera dolorosa e intensa. Entonces, decidió alejarse temporalmente, buscando un tiempo a solas para lidiar con su dolor.
Al caminar por las calles vacías de la ciudad, él se sentía como si estuviera a la deriva en un mar de tristeza y desolación. La soledad lo envolvió como un manto helado, asfixiándolo con su opresiva presencia. Anhelaba la compañía de Olesia, la reconfortante calidez de su abrazo, pero sabía que nunca más volvería a sentir esa sensación de plenitud que ella le brindaba. Vagó sin rumbo, perdido en sus pensamientos, mientras la ciudad a su alrededor continuaba su ritmo implacable. La gente pasaba corriendo a su lado, ajenas al dolor que llevaba consigo. Era como si el mundo siguiera girando, ajeno a su propia tragedia personal. Egot encontró un banco solitario en un parque tranquilo, se sentó y dejó que el silencio lo rodeara. Cerró los ojos y se permitió hundirse profundamente en su propio dolor, dejando que las lágrimas cayeran libremente por sus mejillas. Cada sollozo era un grito silencioso de dolor y anhelo, una expresión de su profunda tristeza por la pérdida de Olesia. El tiempo parecía haber perdido todo significado cuando cedió a su dolor. Las horas pasaban como sombras fugaces, dejando tras de sí solo la angustiosa sensación de vacío y soledad. Pero incluso en la oscuridad de su tristeza, una pequeña chispa de esperanza todavía ardía dentro de él, una promesa silenciosa de que algún día, tal vez, encontraría una manera de seguir adelante. Egot profundizó en lo más profundo de sus recuerdos, en un intento desesperado por recuperar la imagen de Olesia tal como era antes de su enfermedad. Anhelaba recordar su sonrisa radiante, su alegría contagiosa y la vivacidad que irradiaba a todos los que la rodeaban. Sin embargo, mientras luchaba por revivir estos preciosos momentos, se dio cuenta de que cada vez era más difícil acceder a los recuerdos. Cada recuerdo era como una pieza de un rompecabezas que intentaba armar, pero parecía que algunos de ellos se habían perdido para siempre. Las vívidas imágenes de Olesia bailando en la playa al atardecer o riendo descuidadamente en un acogedor café parecían desvaídas y distantes, oscurecidas por las sombras de la enfermedad que la consumía. Ella cerró los ojos, tratando de imaginar a Olesia en su mente, pero todo lo que pudo ver fueron fragmentos borrosos de momentos felices que compartieron juntos. El dolor de su pérdida fue tan abrumador que pareció oscurecer incluso los recuerdos más preciados que tenía de ella. Se aferró a los recuerdos a los que aún podía acceder, tratando de aferrarse a los vestigios de la vida que compartían. Cada risa compartida, cada conversación íntima, cada gesto de amor y cariño era un tesoro que guardaba en su corazón, un recuerdo precioso de un tiempo que nunca volvería. Pero a pesar de sus esfuerzos, los recuerdos parecían deslizarse entre sus dedos, escapándose de él como arena fina. El dolor de la pérdida hacía que cada recuerdo fuera más doloroso y cada pensamiento sobre Olesia más angustioso. Inga, que siempre había sido una presencia reconfortante y solidaria en la vida de Egot y Olesia, de repente se reveló como la autora de un acto terrible. En un momento de confesión impactante, admitió ser responsable de la muerte de Olesia, envenenándola por celos. La revelación golpeó a Egot como un golpe devastador, dejándolo atónito e incapaz de comprender la magnitud de lo que acababa de escuchar. Las palabras de Inga resonaron en la mente de Egot, como un eco distorsionado de una realidad distorsionada. Luchó por procesar la idea de que alguien tan cercano, alguien en quien confiaba y consideraba un amigo, pudiera ser capaz de cometer un acto tan atroz. La traición fue un cuchillo en el corazón de Egot, destrozando su confianza y dejándolo preguntándose qué más podría estar escondido en las sombras. La mente de Egot se arremolinaba en una avalancha de emociones contradictorias. La incredulidad se mezcló con la ira mientras luchaba por comprender las razones detrás del vil acto de Inga. ¿Qué pudo haber llevado a alguien a cometer un crimen tan cruel, a quitarle la vida a una persona inocente por envidia y rencor? La revelación destrozó todo lo que Egot creía saber sobre Inga, arrojando una sombra de dudas sobre cada momento que compartieron juntos. Cada palabra de consuelo, cada gesto de apoyo, parecía ahora tener un peso siniestro, una máscara de la verdad escondida detrás de la fachada de la amistad. Se preguntó cómo pudo haber estado tan ciego como para no notar las señales de que algo andaba mal, cómo pudo haber confiado ciegamente en alguien que ahora se revelaba como su peor enemigo. El dolor de la traición era insoportable, una herida abierta que sangraba sin cesar, consumiéndolo con su abrumadora intensidad. Él sintió como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido, dejándolo caer en un abismo de dolor y desesperación. La revelación de que Inga, la amiga leal y de confianza de Olesia, era responsable de la muerte de su esposa, le asestó un golpe devastador.
Se encontró consumido por una abrumadora mezcla de emociones, oscilando entre la incredulidad, la traición, la furia y la impotencia ante la horrible verdad que ahora enfrentaba. Cada pensamiento de consuelo y apoyo que Inga le había ofrecido durante su periodo de dolor ahora parecía una mentira cruel, una manipulación calculada para ocultar su verdadera naturaleza. Peter se preguntó cómo podía haber sido tan ingenuo, tan ciego, para pasar por alto las señales de que algo andaba terriblemente mal. La traición de Inga sacudió los cimientos de su confianza y lo dejó preguntándose si podría volver a confiar en alguien más. La rabia que ardía dentro de Enoch era abrumadora, una llama feroz que consumía todo a su paso. Se sintió impotente ante la injusticia de la situación, deseando poder retroceder en el tiempo y evitar la terrible tragedia que le había quitado la vida a su amada esposa. Cada pensamiento de venganza lo atormentaba, pero sabía que no podía dejarse llevar por el deseo de represalia. La violencia no devolvería a Olesia y necesitaba encontrar una manera de honrar su memoria de una manera que no estuviera marcada por la amargura y el odio. El dolor de la traición cortó como un cuchillo afilado, destrozando el corazón de Ern. Se encontró luchando por encontrarle sentido a todo, por entender por qué algo tan horrible tenía que sucederle a alguien tan amable e inocente como Olesia. La vida que conocía se había convertido en una oscura pesadilla, una realidad retorcida que apenas podía afrontar. La sonrisa de Inga atravesó el corazón de Enoch como una cuchilla afilada, helada y sin ningún remordimiento. Sus ojos brillaban con una cruel frialdad, sin mostrar ningún signo de arrepentimiento por lo que había hecho. Enoch sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras miraba esa mirada sin alma, una visión inquietante que lo atormentaba hasta el centro de su alma. Vio el desprecio en los ojos de Inga, la retorcida satisfacción que sentía por haber destruido su vida y la de Olesia. Era como si se deleitara con el dolor y el sufrimiento que había causado, sin una pizca de compasión o empatía por lo que había hecho. La sonrisa gélida que aparecía en sus labios era un oscuro recordatorio del mal que residía en su interior, una oscuridad que Enoch apenas podía comprender. La crueldad de Inga fue un cuchillo afilado que cortó profundamente, dejando a Enoch aturdido e incapaz de entender cómo alguien podía ser tan vil y carente de humanidad. Se preguntó qué podría haber llevado a Inga a cometer un acto tan terrible, que podría haber convertido a un amigo de confianza en un monstruo sin corazón. La indiferencia de Inga ante el sufrimiento que había causado era una herida abierta que sangraba sin cesar, una prueba dolorosa del mal que impregnaba el mundo. Peter sintió una abrumadora mezcla de ira, tristeza y desesperación al observar la implacable frialdad de Inga, sin saber cómo lidiar con el dolor desgarrador de su traición. Se preguntó cómo podía haber sido tan ingenuo, tan ciego como para no darse cuenta de la verdadera naturaleza de Inga. Cada pensamiento de consuelo y apoyo que había ofrecido durante el periodo de dolor ahora parecía una mentira cruel, una máscara para ocultar su verdadero rostro. Inga estaba profundamente celosa de la vida de Olesia. Desde el principio, codició no solo los aspectos materiales de la vida de su amiga, sino también a su marido, su carrera y su éxito. A los ojos de Inga, la vida de Olesia parecía un cuento de hadas, llena de todo lo que ella misma deseaba pero que nunca había podido lograr. Mientras veía a Olesia prosperar en su carrera y disfrutar de un matrimonio feliz con Enoch, Inga sintió una sensación de amargura en su interior. Se comparaba constantemente con su amiga y consideraba cada éxito de Olesia como un doloroso recordatorio de sus propios fracasos y frustraciones. La envidia carcomió su alma y se convirtió en un deseo ardiente de poseer todo lo que tenía Olesia. Para Inga, la idea de matar a Olesia no fue solo un impulso momentáneo, sino el resultado de años de resentimiento y envidia acumulados. Vio a Olesia como un obstáculo en su camino, una barrera que le impedía lograr todo lo que deseaba en la vida. Y cuando se presentó la oportunidad, Inga no dudó en agarrarla con ambas manos, dispuesta a todo con tal de satisfacer su envidia. La crueldad de su acto fue un reflejo del veneno que corría por sus venas, una manifestación del odio y la amargura que había consumido su corazón. La sonrisa fría y despiadada que le dio a Adolf cuando confesó su crimen fue un testimonio de la profundidad de su depravación, un testimonio de su falta de humanidad y compasión. Peter quedó atónito ante la revelación de la verdadera naturaleza de Inga. La decepción que sintió fue abrumadora, una herida profunda que lo consumió por dentro. Miró hacia atrás, revisando cada interacción que había tenido con Inga, tratando de comprender cómo pudo haber sido tan ingenuo para pasar por alto las señales de que algo andaba terriblemente mal.
Durante años había considerado a Inga una amiga leal y digna de confianza, alguien en quien podía confiar completamente. Había compartido con ella sus momentos más íntimos, confiando en su reconfortante presencia durante los momentos más difíciles de su vida. Pero ahora todo parecía una farsa, una ilusión que se había desmoronado ante sus ojos. La traición de Inga lo atravesó como un cuchillo afilado, destrozando su confianza y dejándolo vulnerable y expuesto. Se preguntó cómo pudo haber estado tan ciego como para no ver la verdadera naturaleza de Inga, cómo pudo haber confiado en alguien que ahora se revelaba como su peor enemigo. El dolor de la decepción era insoportable, una herida abierta que sangraba sin parar. Se sintió engañado y traicionado, como si hubiera sido engañado por alguien en quien había depositado su confianza. Cada recuerdo que tenía de Inga ahora estaba teñido de amargura y desconfianza, lo que le hacía preguntarse si alguna vez podría volver a confiar en alguien más. Mientras se enfrentaba a la magnitud de la traición de Inga, Jacob se encontró luchando por encontrarle sentido a todo. Se preguntó por qué algo tan horrible tenía que pasar, por qué alguien tan cercano podía ser capaz de cometer un acto tan vil. La decepción lo consumió, arrojándolo a un mar de incertidumbre y dolor. Pedro se hundió en un abismo de desesperación. La revelación de la verdad sobre Inga lo había dejado completamente indefenso, sin ningún sentido de dirección o propósito. Se sentía como si estuviera flotando en un mar de incertidumbre, sin nadie en quien confiar y sin ningún lugar a donde ir. El sentimiento de soledad que lo envolvía era abrumador, una sombra oscura que parecía tragarlo por completo. Se encontró perdido en sus propios pensamientos, luchando por encontrar una manera de lidiar con la avalancha de emociones que lo consumía. Cada respiración se sentía como un arduo esfuerzo, cada pensamiento como una lucha por encontrar algún tipo de consuelo en medio del caos que ahora dominaba su vida. La falta de confianza era una herida abierta en su corazón, un recordatorio constante de la traición que había sufrido a manos de alguien en quien había confiado ciegamente. Se preguntó si podría volver a confiar en alguien más, si había alguien en el mundo en quien pudiera confiar sin temor a ser traicionado nuevamente. El sentimiento de impotencia era abrumador, dejándolo incapaz de encontrar una salida a la oscuridad que lo rodeaba. Se preguntó qué debería hacer a continuación, dónde debería acudir en busca de respuestas o consuelo. Cada pensamiento era un laberinto de dolor y desesperación, una búsqueda interminable de una luz al final del túnel que parecía cada vez más distante. Mientras luchaba por encontrar una manera de lidiar con su desesperación, Jacob sintió que se hundía aún más en la oscuridad que lo rodeaba. Anhelaba un rayo de esperanza que lo guiara a través de la oscuridad, una mano que lo ayudara mientras luchaba por encontrar el camino de regreso a la luz. Pedro estaba decidido a buscar justicia. A pesar del dolor y la desesperación que lo consumían, sabía que no podía simplemente quedarse impasible mientras el crimen de Inga permanecía impune. Quería que ella pagara por lo que había hecho, quería que la verdad saliera a la luz y que se hiciera justicia en la memoria de Olesia. La determinación de él era una llama ardiente que ardía dentro de él, alimentada por la injusticia que había sido infligida a su amada esposa. Sabía que el camino por delante sería difícil y lleno de desafíos, pero estaba dispuesto a afrontarlos de frente, cueste lo que cueste. Comenzó su búsqueda de justicia reuniendo pruebas, examinando meticulosamente cada detalle que pudiera ayudar a probar la culpabilidad de Inga. Revisó los registros médicos de Olesia, habló con testigos y buscó pistas que pudieran arrojar luz sobre los acontecimientos que llevaron a la muerte de su esposa. Cada pieza de información era una pieza del rompecabezas, una pieza crucial en el camino hacia la verdad y la justicia. Pero la búsqueda de justicia no sería fácil. Jacob enfrentó obstáculos en cada paso del camino, desde la resistencia de las autoridades hasta los intentos de Inga de cubrir sus huellas. Sin embargo, estaba decidido a no darse por vencido, a no dejar que nada le impidiera alcanzar su objetivo final. La rabia que ardía dentro de él era una fuerza impulsora implacable que lo impulsaba hacia adelante incluso en sus momentos más oscuros. Sabía que no podía traer de vuelta a Olesia, pero podía honrar su memoria asegurándose de que la persona responsable de su muerte rindiera cuentas de sus acciones. Él se lanzó de cabeza a su propia investigación, decidido a reunir todas las pruebas necesarias para llevar a Inga ante la justicia. Su búsqueda de la verdad lo llevó por caminos sinuosos y lo llevó a lugares que nunca imaginó que tendría que explorar. Comenzó revisando los registros médicos de Olesia,
buscando cualquier pista que pudiera indicar irregularidades en su tratamiento o evidencia de envenenamiento. Cada página que pasaba era un paso hacia la verdad, un intento de encontrar justicia para la mujer que amaba. Además de los registros médicos, Ingrid también habló con amigos y compañeros de trabajo de Olesia, buscando información sobre su salud y su relación con Inga. Sabía que cualquier detalle podía ser importante y estaba decidido a no dejar piedras sin remover en su búsqueda de justicia. Su investigación lo llevó a lugares inesperados, incluso lugares que nunca imaginó que visitaría. Habló con personas que nunca habría conocido en circunstancias normales, profundizando en mundos oscuros y sombríos en su búsqueda de la verdad. A medida que avanzaba su investigación, Ingrid se encontró enfrentando obstáculos en cada paso del camino. Encontró resistencia por parte de las autoridades locales, que parecían reacias a investigar el caso por falta de pruebas concretas. Sin embargo, se negó a darse por vencido, sabiendo que la justicia era una búsqueda que valía la pena, sin importar cuán difícil fuera el camino. La determinación de Ingrid fue una fuerza poderosa que lo impulsó hacia adelante, incluso en los momentos más oscuros de su viaje. Sabía que no podía traer de vuelta a Olesia, pero podía asegurarse de que su muerte no fuera en vano, que los responsables de su sufrimiento fueran llevados ante la justicia. El camino de Pedro en busca de justicia estuvo marcado por una serie de desafíos y dificultades. Desde el momento en que decidió iniciar su propia investigación hasta los momentos finales de su incansable búsqueda, cada paso estuvo marcado por obstáculos y contratiempos. Sin embargo, su determinación inquebrantable lo impulsó hacia adelante, a pesar de las adversidades que encontró en el camino. La primera dificultad, y quizás la más importante, que enfrentó Pedro fue la resistencia de las autoridades. Al principio, muchos investigadores parecían reacios a tomar en serio sus acusaciones contra Inga. Algunos simplemente no vieron ninguna razón para cuestionar la versión oficial de la muerte de Olesia, mientras que otros parecían reacios a involucrarse en una investigación que podría exponer verdades incómodas. Además, Ingrid encontró obstáculos para obtener pruebas concretas que pudieran incriminar a Inga. Aunque estaba decidido a reunir todas las pruebas necesarias, descubrió que muchas de las pistas que seguía conducían a callejones sin salida o estaban oscurecidas por pistas falsas. Cada revés no hizo más que fortalecer su determinación, pero también lo dejó frustrado y desanimado. Sin embargo, incluso ante estos desafíos, Ingrid no se dio por vencido. Estaba decidido a hacer lo correcto, sin importar lo difícil que fuera el camino que le esperaba. Continuó su incansable búsqueda de la justicia, negándose a permitir que los obstáculos le impidieran alcanzar su objetivo final. En el camino, Ingrid contó con el apoyo de algunos aliados inesperados. Amigos y conocidos lo apoyaron en su búsqueda de la verdad y la justicia, ofreciéndole ayuda y apoyo moral cuando más lo necesitaba. Tus palabras de aliento y solidaridad fortalecieron su determinación y renovaron su esperanza, incluso en sus momentos más oscuros. Incluso cuando todo parecía perdido, Ingrid encontró la fuerza dentro de sí mismo para seguir luchando. Su devoción por la memoria de Olesia y su inquebrantable fe en la justicia lo guiaron a través de las tormentas más feroces. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a afrontar cada desafío con valentía y determinación. Finalmente, después de un arduo viaje lleno de obstáculos, la verdad comenzó a emerger de las sombras. Las pruebas reunidas por Ingrid señalaron inequívocamente a Inga como responsable de la muerte de Olesia. Para Ingrid, esta revelación fue una mezcla de alivio y tristeza, una amarga victoria obtenida a costa de una pérdida irreparable. El peso de la verdad pesaba sobre Ingrid al enfrentar la sombría realidad de lo que había sucedido. Por un lado, sintió un alivio palpable al saber que estaba en el camino correcto, que había logrado reunir las pruebas necesarias para responsabilizar a Inga por sus acciones. Pero al mismo tiempo, la verdad era un arma de doble filo, que sacaba a la luz la dolorosa realidad de la traición y el sufrimiento que había enfrentado Olesia. El sentimiento de tristeza era abrumador, una nube oscura que se cernía sobre Ingrid mientras reflexionaba sobre lo que se había perdido. Se preguntó si podría haber hecho más para proteger a Olesia, si podría haber evitado la tragedia si hubiera actuado antes. La culpa lo consumía, aunque sabía que no podía cambiar el pasado. Pero a pesar de la tristeza que lo rodeaba, Ingrid sabía que no podía dejar que el peso del arrepentimiento lo agobiara. Estaba decidido a asegurarse de que la verdad saliera a la luz y que Inga afrontara las consecuencias de sus acciones.
Sabía que eso no le devolvería a Olesia, pero era un paso crucial en el proceso de buscar justicia en su memoria. Agil sintió un torbellino de emociones mientras se preparaba para enfrentarse a Inga. Cada paso hacia ella estuvo marcado por una mezcla de determinación y aprensión. Sabía que este momento sería crucial, un punto de inflexión en su búsqueda de justicia. Al encontrarse cara a cara con Inga, la tensión en el aire era palpable. Sus miradas se encontraron en un silencio significativo, antes de que Edward finalmente rompiera el silencio, acusándola directamente del atroz crimen que había cometido. Inga, sé lo que hiciste, dijo Edward con firmeza, su voz llena de indignación y dolor. Tú mataste a Olesia. Inga lo miró con expresión impasible, negando con vehemencia las acusaciones. Estás equivocado, no. Yo no hice nada de eso, respondió ella, su voz sonaba tranquila y serena. Pero Edward no se dejó disuadir por las palabras de Inga. Podía ver a través de la máscara de serenidad que ella intentaba mantener, sabiendo que sus negaciones no eran más que mentiras desesperadas para evitar la responsabilidad por sus acciones. Se encontró inundado por una mezcla de ira y tristeza al enfrentarse a Inga, recordando cada momento doloroso desde la muerte de Olesia hasta la revelación de la verdad. Cada palabra que salió de su boca fue impulsada por la necesidad de justicia, por la determinación de garantizar que Inga rindiera cuentas por sus crímenes. A pesar de las negativas de Inga, Edward se mantuvo firme en su convicción. Sabía que la verdad estaba de su lado, que las pruebas eran irrefutables. Por mucho que Inga intentara aferrarse a sus mentiras, él no le permitiría salirse con la suya. Inga finalmente rompió el silencio que rodeaba sus acciones. Con los ojos bajos y la voz temblorosa, confesó la verdad que había intentado ocultar durante tanto tiempo. Admitió tener envidia de Olesia, haber albergado resentimiento por la vida que llevaba y, finalmente, haber cometido el acto atroz que acabó con la vida de su supuesto amigo. Para Edward, escuchar la confesión de Inga fue como una mezcla de alivio y tristeza. Por un lado, la confirmación de sus peores temores fue una victoria, una confirmación de que su búsqueda de justicia había sido justificada. Por otro lado, el dolor de la traición y la pérdida de Olesia volvió a salir a la superficie, como una herida que nunca sana del todo. El sentimiento de victoria fue eclipsado por la abrumadora tristeza que se apoderó de Pedro. Se encontró confrontado con la brutal realidad de lo que había sucedido, con la terrible verdad de que alguien en quien había confiado y considerado un amigo había sido capaz de cometer un acto tan vil. Mientras escuchaba las palabras de confesión de Inga, Edward se sintió abrumado por un torrente de emociones encontradas. La ira ardía en su interior, una llama alimentada por la injusticia que le habían infligido a Olesia. Pero también había un peso de tristeza, un dolor profundo por la pérdida de la mujer que había amado y la traición de alguien en quien había confiado. Aunque la confesión de Inga le dio a Edward cierta sensación de cierre, sabía que el viaje aún no había terminado. Aún era necesario hacer justicia y él estaba decidido a garantizar que Inga afrontase las consecuencias de sus acciones. Mientras procesaba la confesión de Inga, Edward se encontró ante la difícil tarea de encontrar un camino a seguir. El dolor de perder a Olesia todavía era una herida reciente en su corazón, y la traición de Inga había dejado cicatrices que sabía que nunca desaparecerían por completo. Inga fue arrestada. El sonido de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas resonó como un eco oscuro de la justicia que finalmente se estaba haciendo. Edward vio cómo la policía se la llevaba, dejándolo solo en ese momento de confusión y tristeza. Sin embargo, a pesar de la soledad que lo envolvía, una sensación de alivio invadió su corazón. Al ver que se llevaban a Inga, Edward sintió como si le hubieran quitado un gran peso de encima. La sensación de que el mal había sido contenido, de que se había asignado la responsabilidad, le produjo una sensación de alivio que no esperaba sentir. A pesar del dolor y el sufrimiento que lo habían acompañado durante todo este viaje, finalmente pudo respirar un poco más tranquilo sabiendo que el responsable de la muerte de Olesia ahora estaba tras las rejas. Sin embargo, incluso después del arresto de Inga, un sentimiento de vacío persistía dentro de Edward. La ausencia de Olesia todavía flotaba en el aire, un recordatorio constante de la pérdida irreparable que había sufrido. El arresto de Inga no pudo traer de vuelta a su amada esposa ni borrar el dolor que sentía por su ausencia. Pero aún así, fue un paso en la dirección correcta, un pequeño rayo de esperanza en medio de la oscuridad que lo rodeaba.
mientras procesaba el arresto de Inga, Ruth supo que su viaje aún no había terminado. Quedaba un largo camino por recorrer y estaba decidido a seguir adelante, buscando justicia en nombre de Olesia y encontrando una manera de seguir adelante con su propia vida. El juicio se desarrolló como un doloroso espectáculo de justicia. Peter se enfrentaba cada día en el tribunal reviviendo la tragedia de la muerte de Olesia, examinando cada detalle del crimen ante los ojos de la ley. A pesar de la angustia que esto causó, Peter se mantuvo firme en su determinación de ver a Inga pagar por lo que había hecho. Cada momento en la corte fue una prueba para Rose, un viaje a través de recuerdos dolorosos que preferiría olvidar. Escuchó el testimonio, vio cómo se presentaban las pruebas y fue testigo de la lucha de la defensa y la fiscalía por el veredicto correcto. Durante el juicio, Ruth tuvo que afrontar la brutal realidad de perder a Olesia una vez más. Cada palabra pronunciada en el tribunal era como un cuchillo cortante que le devolvía el dolor insoportable de su ausencia. Pero sabía que era necesario soportar este dolor para garantizar que se revelara la verdad y se hiciera justicia. A pesar del tormento emocional que representó el juicio, Ruth se mantuvo firme en su resolución. Estaba decidido a ver a Inga enfrentar las consecuencias de sus acciones, para garantizar que la memoria de Olesia fuera honrada de la manera correcta. A medida que avanzaba el juicio, la tensión en la sala era palpable. Cada testigo, cada prueba presentada, se acercaba al momento crucial en el que se dictaría el veredicto. Para Ruth, cada segundo parecía una eternidad, una espera agonizante hasta que terminara este capítulo oscuro de su vida. Sin embargo, incluso cuando enfrentó el torbellino de emociones que trajo el juicio, Ruth permaneció concentrado en su objetivo final. Sabía que no podía descansar hasta que se hiciera justicia, hasta que Inga rindiera cuentas por sus atroces crímenes. Inga fue condenada a cadena perpetua. El veredicto resonó en el tribunal como un eco de la justicia finalmente alcanzada. Para Ruth, ver a Inga pagar por sus crímenes le produjo una sensación de alivio, una medida de consuelo por el dolor que había soportado desde la muerte de Olesia. Sin embargo, este sentido de justicia también estuvo acompañado de un profundo vacío, un sentimiento de pérdida que nunca desaparecería por completo. Al escuchar la sentencia pronunciada, un torrente de emociones inundó a Ruth. Sintió una mezcla de satisfacción y tristeza, la sensación de que, aunque se había hecho justicia, nada podría recuperar lo que había perdido. La persona que alguna vez había considerado una amiga íntima ahora estaba condenada a pasar el resto de su vida tras las rejas, pero el dolor que ella le había causado nunca se borraría. Ruth luchó por procesar la complejidad de sus emociones mientras veía cómo se llevaban a Inga, esposada y escoltada por guardias. Sabía que, aunque esta frase podría traerle cierta sensación de cierre, el dolor de perder a Olesia todavía estaba presente, como una herida abierta en su corazón. Al reflexionar sobre la sentencia de Inga, Ruth también se encontró ante la inevitabilidad de seguir adelante con su propia vida. La batalla por la justicia había llegado a su fin, pero aún tenía por delante el camino hacia la curación. Sabía que necesitaba encontrar una manera de honrar la memoria de Olesia y encontrar la paz dentro de sí mismo, incluso si eso parecía una tarea casi imposible en ese momento. Pedro se sintió solo. La soledad era como una sombra persistente, que lo acompañaba a cada paso, envolviéndolo en su frío abrazo. La pérdida de Olesia y la traición de Inga dejaron un profundo vacío dentro de él, un vacío que parecía imposible de llenar. Se encontró a la deriva, perdido en un mar de emociones tumultuosas, sin un refugio seguro al que aferrarse. Para Arnold, cada día era como una batalla contra la soledad. Luchó por encontrar sentido a su existencia ahora marcada por la ausencia de Olesia. Sus recuerdos lo atormentaban, cada recuerdo traía consigo un dolor punzante que parecía consumirlo desde dentro. Y la traición de Inga solo intensificó ese sentimiento de aislamiento, dejándolo preguntándose en quién podía confiar. La falta de dirección también pesó sobre él. Se sentía perdido, sin un propósito claro en su vida. Antes, Olesia era su guía, su fuente de inspiración y apoyo. Ahora, sin ella a su lado, se encontraba a la deriva, luchando por encontrar su camino en un mundo que parecía vacío y carente de significado. La soledad se convirtió para Ruth en una compañera constante, una presencia silenciosa que lo acompañó en todo momento. Incluso cuando estaba rodeado de otras personas, se sentía aislado en su propio mundo de dolor y angustia.
Era como si estuviera atrapado en una burbuja de dolor, incapaz de conectarse verdaderamente con quienes lo rodeaban. A medida que pasaban los días, la soledad de Edith parecía profundizarse. Se encontró hundiéndose cada vez más en un abismo de tristeza y desesperación, sin ningún rayo de luz en el horizonte. El dolor de la pérdida y la traición lo consumió, dejándolo a merced de sus emociones más oscuras. Peter intentó recordar a Olesia. Era como si estuviera buscando desesperadamente una luz en la oscuridad, aferrándose a los preciosos recuerdos que habían sido borrados por el dolor y el sufrimiento. Cerraba los ojos y se sumergía profundamente en sus recuerdos, deseando revivir los momentos felices que había compartido con su amada esposa. Peter recordaba mentalmente los días soleados en los que Olesia irradiaba alegría y vitalidad. Recordó sus sonrisas, tan brillantes como el sol, y su risa contagiosa que iluminaba incluso los días más oscuros. Recordó las largas caminatas que daban juntos, tomados de la mano, compartiendo sueños y planes para el futuro. Y recordó los pequeños gestos de cariño y amor que los unieron, fortaleciendo su vínculo y haciéndolos inseparables. Mientras Agriel se sumergía en estos reconfortantes recuerdos, sintió una mezcla de tristeza y gratitud. La tristeza procedía del dolor de la pérdida, del anhelo abrumador que lo consumía cada vez que pensaba en Olesia. Pero la gratitud vino del amor que compartían, de los preciosos recuerdos que guardaba en su corazón y que nadie podía robarle. Cada recuerdo de Olesia era como un rayo de luz que atravesaba la oscuridad, recordándole a Agriel que a pesar de su ausencia física, ella todavía estaba presente en su vida de una manera profunda y significativa. Ella vivió en sus recuerdos, en cada sonrisa captada en una fotografía, en cada palabra de amor intercambiada entre ellos. El dolor de la pérdida fue intenso. Desde que Olesia se fue, Agriel sintió como si le hubieran arrancado una parte de su propia alma. Cada día era una ardua batalla contra la tristeza y el vacío que dominaba su corazón. Se encontró ahogado en un mar de emociones abrumadoras, incapaz de escapar de la oscuridad que lo rodeaba. La sensación de vacío era abrumadora. El lugar que alguna vez estuvo lleno del amor y la presencia de Olesia ahora estaba lleno de un silencio doloroso y opresivo. La casa que alguna vez había sido un hogar feliz ahora parecía una tumba silenciosa, resonando con recuerdos de tiempos mejores que nunca volverían. Edith pasaba sus días en un estado de letargo emocional, incapaz de encontrar consuelo en nada que lo rodeara. Cada momento estaba impregnado del dolor agudo de la pérdida, una herida abierta que se negaba a sanar. Se encontró perdido en un laberinto de desesperación, sin salida a la vista. La tristeza lo consumió, robándole la energía y las ganas de continuar. Se encontró sumergido en un abismo de desesperación, luchando por encontrar una razón para seguir adelante. El dolor de perder a Olesia era como una sombra oscura que se cernía sobre él, oscureciendo cualquier rayo de esperanza que intentara infiltrarse en su vida. Incluso en medio de un dolor abrumador, Ingrid luchaba por afrontar cada día. Sabía que necesitaba encontrar una manera de lidiar con su dolor, incluso si parecía una tarea imposible en ese momento. Buscó consuelo en los preciosos recuerdos de Olesia, aferrándose a ellos como un ancla en la tormenta. Poco a poco, como rayos de sol atravesando nubes oscuras, Ruth comenzó a sentir los primeros signos de curación. Aunque fue un proceso lento y doloroso, se dio cuenta de que estaba empezando a aceptar la pérdida de Olesia y la traición de Inga. Era como si le hubieran quitado un gran peso de encima, permitiéndole respirar un poco mejor. Aceptar la pérdida de Olesia fue para Ruth un viaje de autodescubrimiento y aceptación. Se dio cuenta de que, aunque ella ya no estaba físicamente presente, su amor y legado seguían viviendo dentro de él. Los recuerdos que alguna vez causaron un dolor insoportable ahora trajeron consigo una sensación de paz y gratitud por haber compartido momentos tan preciosos juntos. En cuanto a la traición de Inga, Edith aprendió a no dejar que el veneno del resentimiento y la amargura corroyeran su alma. Reconoció que el odio solo lo mantendría estancado en el pasado, impidiéndole seguir adelante con su vida. En cambio, optó por perdonar a Inga, no porque ella lo mereciera, sino porque él merecía liberarse del peso de su rencor. Decidido a seguir adelante, Edith se embarcó en un viaje de autodescubrimiento y renovación. Se dedicó a cuidarse física, mental y emocionalmente. Encontró consuelo en la práctica de la meditación y la reflexión, permitiéndose confrontar y procesar sus emociones más profundas.
Además, Ruth recurrió a familiares y amigos en busca de apoyo, reconociendo que no necesitaba afrontar su viaje de curación solo. Abrió su corazón a quienes lo amaban y estaban dispuestos a caminar junto a él durante este momento difícil. Peter comenzó a sentir esperanza nuevamente. Era como si un tímido rayo de luz penetrara las sombras que lo envolvían, iluminando el camino que tenía por delante. A pesar de las oscuras profundidades en las que se encontraba, comenzó a darse cuenta de que había algo más allá, algo que valía la pena alcanzar. Este sentimiento de esperanza renovada fue como un bálsamo para el alma de Pedro. Después de meses de tristeza y desesperación, finalmente vislumbró la posibilidad de un futuro mejor. Comenzó a creer que podría superar las dificultades que había enfrentado y encontrar nuevamente la felicidad. La luz al final del túnel le parecía cada vez más brillante a Ruth. Comenzó a ver posibilidades donde antes solo veía obstáculos. Se permitió volver a soñar, imaginar un futuro lleno de oportunidades y promesas. Aunque el camino por delante todavía era incierto y estaba lleno de desafíos, Ruth estaba decidido a seguir adelante. Sabía que la vida tenía que continuar, incluso ante la adversidad. Estaba decidido a aprovechar cada momento al máximo, a buscar la felicidad donde quiera que estuviera. Con esta nueva perspectiva, Ruth comenzó a tomar medidas para reconstruir su vida. Se involucró en actividades que le trajeron alegría y significado. Encontró consuelo en el arte, la naturaleza y las relaciones significativas con los demás. Se dio cuenta de que a pesar de las pérdidas que había enfrentado, todavía había belleza y amor en el mundo que lo rodeaba. A medida que pasaban los días, la esperanza de Pedro seguía creciendo. Sabía que le esperaban desafíos, pero confiaba en poder superarlos. Se encontró mirando hacia el futuro con optimismo y determinación, listo para aceptar todo lo que la vida le tenía reservado. Peter decidió empezar de nuevo. Después de enfrentar las profundidades del dolor y el sufrimiento, reconoció la necesidad de dejar atrás el pasado y buscar un nuevo comienzo. Con una mezcla de coraje y determinación, dio el primer paso hacia una vida diferente. La decisión de mudarse a una nueva ciudad fue una elección deliberada por parte de Pedro. Sintió que necesitaba un entorno completamente nuevo, lejos de los dolorosos recuerdos que atormentaban cada rincón de la antigua ciudad. Así que empacó sus cosas, dejando atrás las huellas de su vida anterior, y se dirigió hacia lo desconocido. Al llegar a la nueva ciudad, él sintió una mezcla de emoción y aprensión. Era como si se embarcara en una aventura desconocida, llena de posibilidades y oportunidades. Estaba decidido a aprovechar al máximo esta nueva etapa de su vida y dejar atrás las sombras del pasado. Conseguir un nuevo trabajo fue un paso crucial para Arnold. Luchó por encontrar un puesto que no solo lo apoyara financieramente sino que también lo desafiara intelectualmente y lo inspirara. Después de algunas semanas de búsqueda y entrevistas, finalmente encontró una oportunidad que parecía prometedora y se lanzó de cabeza a su nuevo rol. Construir una nueva vida no fue una tarea fácil, pero Ruth estaba decidido a enfrentar cualquier desafío que se le presentara. Se esforzó por integrarse en la comunidad local, hacer nuevos amigos y explorar las oportunidades que la ciudad tenía para ofrecer. Asistió a eventos locales, asistió a grupos de interés y participó en actividades que lo ayudaron a sentirse parte integral de su nueva comunidad. A pesar de los desafíos y las inevitables dificultades que surgieron, Ruth estaba decidido a no darse por vencido. Sabía que el camino hacia un nuevo comienzo estaría lleno de altibajos, pero estaba dispuesto a afrontar cada obstáculo con valentía y perseverancia. Ruth comenzó a disfrutar de la vida nuevamente. Después de pasar por un periodo oscuro de pérdida y dolor, finalmente sintió una renovación de espíritu y la voluntad de abrazar cada momento con gratitud y entusiasmo. Al adoptar un enfoque positivo y proactivo, se vio inmerso en un viaje de redescubrimiento y autodescubrimiento. Uno de los cambios más significativos en la vida de Ruth fue construir nuevas amistades. Se abrió a conocer gente nueva, compartir historias y crear vínculos significativos. A través de actividades sociales, eventos locales y grupos de intereses comunes, Ruth encontró un círculo de amigos acogedor y comprensivo que lo ayudaron a sentirse parte de algo más grande. Además, Ruth decidió adoptar un perro. La presencia leal y reconfortante de su nuevo compañero de cuatro patas trajo una nueva dimensión de alegría y compañerismo a la vida de él. Exploraron juntos parques, senderos y playas, creando recuerdos preciosos y fortaleciendo su vínculo.
Otro aspecto importante de la nueva vida de Enil fue su pasión por viajar. Se embarcó en aventuras a destinos cercanos y lejanos, explorando nuevas culturas, paisajes deslumbrantes y experiencias enriquecedoras. Cada viaje fue una oportunidad para el crecimiento personal y una posibilidad de reconectarse con el mundo que los rodea. A pesar de todo, Hilt estaba decidido a vivir su vida al máximo. Se comprometió a aprovechar cada oportunidad, enfrentar cada desafío y encontrar la belleza en cada momento. Aprendió a valorar las pequeñas cosas de la vida y a encontrar la felicidad en cosas simples, como un colorido atardecer, una risa compartida con amigos o un cálido abrazo de su perro. Peter decidió perdonar a Inga. Después de pasar por un largo y doloroso proceso de curación, llegó a la conclusión de que cargar con el peso del resentimiento y la amargura no lo llevaría a ninguna parte. Se dio cuenta de que el perdón no era solo un acto de generosidad hacia Inga, sino también una liberación para sí mismo. Al principio, la idea de perdonar a quien había causado tanto dolor y sufrimiento le parecía imposible a Arnold. Se encontró consumido por la ira y la indignación, incapaz de aceptar la traición y la crueldad de Inga. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo y avanzó en su viaje de curación, comenzó a comprender que el perdón no se trataba de absolver a Inga de su culpa, sino de liberarse él mismo del peso emocional que llevaba. Peter entendió que perdonar no significaba olvidar lo sucedido ni justificar las acciones de Inga. Fue una elección consciente dejar atrás el pasado y dejar espacio para un futuro más luminoso y positivo. Se dio cuenta de que guardar rencor solo prolongaría su propio sufrimiento, mientras que el perdón le ofrecía la oportunidad de seguir adelante con paz y serenidad. Al perdonar a Inga, Eghaf no estaba ignorando el dolor que ella le causaba. Más bien, estaba reconociendo el dolor pero eligiendo no dejar que controlara su vida. Sabía que el perdón era un regalo que se hacía a sí mismo, permitiéndose liberarse del peso del pasado y abrazar un futuro lleno de posibilidades. Esta decisión no fue fácil para él. Tuvo que afrontar sus propias emociones y afrontar el dolor de su pérdida de una manera nueva y desafiante. Sin embargo, sabía que era el camino correcto a seguir. Al elegir perdonar, estaba eligiendo el amor propio y la libertad emocional. Peter aceptó la muerte de Olesia. Después de pasar por un largo periodo de pena y dolor, finalmente llegó a un punto en el que pudo enfrentar la realidad y encontrar la paz en su alma. Aunque Olesia siempre ocuparía un lugar especial en su corazón, se dio cuenta de que necesitaba seguir adelante por su propia salud y bienestar emocional. Al principio, la idea de aceptar la pérdida de Olesia le pareció imposible a Arnold. Se encontró hundido en un mar de tristeza y desesperación, incapaz de imaginar su vida sin ella a su lado. Cada recuerdo de ella lo enviaba a un torbellino de emociones, y la idea de seguir adelante parecía inconcebible. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo y Eghaf avanzó en su proceso de curación, empezó a darse cuenta de que aceptar no significaba olvidar a Olesia ni reemplazarla en su corazón. Más bien, se trataba de reconocer la realidad de la situación y encontrar una manera de vivir una vida significativa a pesar del dolor de la pérdida. Peter encontró consuelo en sus recuerdos de Olesia. Se permitió recordar los momentos felices que compartieron juntos, el amor que compartieron y las experiencias que moldearon su vida. En lugar de hundirse en la tristeza, decidió honrar la memoria de Olesia celebrando los preciosos momentos que pasaron juntos. Cuando Pedro aceptó la aceptación, comenzó a encontrar paz en su corazón. Se dio cuenta de que la muerte de Olesia no significaba el fin de su conexión con ella, sino más bien una transformación hacia una forma diferente de relación. Sabía que ella siempre estaría con él, en espíritu y en memoria, y eso le brindaba consuelo y consuelo. Peter extrañaba a Olesia todos los días. Desde el momento en que despertó hasta el momento en que se fue a dormir, su ausencia fue una presencia constante en su vida. Cada rincón de la casa, cada objeto, cada recuerdo llevaba un eco silencioso de su presencia. El vacío que dejó su partida era como un agujero negro, imposible de llenar. En los momentos más simples y cotidianos, el anhelo por Olesia era abrumador. Mientras preparaba el desayuno, recordó cuánto le gustaba a ella el aroma del café recién hecho. Cuando leía un libro por la noche, se imaginaba su suave voz leyendo a su lado. Cada pequeño detalle de la vida diaria parecía una oportunidad perdida para compartir con ella. Incluso en las actividades más alegres y animadas, el anhelo por Olesia se cernía sobre él.
En las fiestas de cumpleaños y días festivos, la extrañaba más. Se encontró deseando que ella estuviera allí para compartir esos momentos especiales con él, reírse de los chistes internos y abrazarlo en los momentos difíciles. Sin embargo, a pesar del dolor del anhelo, él sabía que Olesia querría que él fuera feliz. Recordó sus palabras, el amor incondicional y el apoyo que ella siempre le brindó. Sabía que incluso en la muerte, el amor de Olesia por él seguía vivo y fuerte. Entonces Zagor luchó por encontrar pequeños momentos de alegría y gratitud en la vida cotidiana. Se aferró a los recuerdos felices que compartía con Olesia y encontró consuelo en ellos. Sabía que aunque ella ya no estaba físicamente presente, su amor continuaba guiándolo y sosteniéndolo. Con el paso de los días, la intensidad del anhelo de Pedro no disminuyó, pero aprendió a vivir con él. Comprendió que el anhelo era una expresión de amor eterno, una parte inevitable de su viaje de dolor y curación. Y mientras siguiera amando a Olesia, su presencia viviría en su corazón para siempre. Peter volvió a encontrar la felicidad. Después de pasar por un largo periodo de pena y dolor por la pérdida de Olesia, finalmente encontró un nuevo significado a su vida. Cuando conoció a una mujer maravillosa, su corazón comenzó a abrirse a nuevas posibilidades y aventuras. Al principio, Gil se mostró reacio a permitirse amar de nuevo. Se sentía leal a la memoria de Olesia y temía que encontrar la felicidad con otra persona sería una traición al amor que compartían. Sin embargo, a medida que pasaba más tiempo con esta nueva mujer, empezó a darse cuenta de que el amor no era una competencia, sino una expansión del corazón. La nueva mujer en su vida trajo luz y alegría a los días oscuros de Eren. Ella lo animó a abrirse y compartir sus emociones, y él encontró consuelo y apoyo en su presencia. Con el tiempo, construyeron una conexión profunda y significativa basada en el respeto, la confianza y el afecto mutuo. A medida que su relación se desarrolló, Eren se enamoró nuevamente. Admiraba la forma en que esta mujer lo hacía reír, la forma en que lo entendía sin palabras y la forma en que lo animaba a ser la mejor versión de sí mismo. Sabía que había encontrado un verdadero compañero de vida, alguien con quien podía compartir sus alegrías y tristezas, sus sueños y aspiraciones. Al tomar la decisión de volver a casarse, Eren sintió una mezcla de emociones. Estaba emocionado ante la perspectiva de comenzar un nuevo viaje con esta increíble mujer, pero también sentía nostalgia al pensar en Olesia. Sin embargo, sabía que ella estaría feliz por él, deseándole toda la felicidad del mundo en su nueva vida. Peter miró hacia el futuro con esperanza. Después de experimentar tantos desafíos y trastornos en su vida, finalmente sintió un renovado optimismo sobre lo que estaba por venir. Sabía que el futuro presentaba oportunidades y obstáculos, pero estaba decidido a afrontarlos de frente, con valentía y determinación. En los días posteriores a su matrimonio con la mujer que devolvió la luz a su vida, Eren se encontró reflexionando sobre las lecciones que había aprendido a lo largo de su viaje. Reconoció que cada desafío, cada pérdida y cada momento de dolor lo habían moldeado y lo habían convertido en quien era hoy. Aunque no podía cambiar el pasado, estaba decidido a utilizar sus experiencias para forjar un futuro mejor. Con su nueva esposa a su lado, Eren se sintió empoderado y confiado. Compartían sueños y aspiraciones y estaban comprometidos a construir una vida juntos, enfrentando los altibajos que la vida inevitablemente traería. Planearon viajar, explorar nuevos lugares y crear recuerdos preciosos juntos. Además, Eren se comprometió a mantener viva la memoria de Olesia. Apreciaba los recuerdos que compartían y encontraba consuelo al saber que ella siempre sería parte de su historia. Se comprometió a honrar su legado manteniendo vivo el amor y la bondad que ella trajo a su vida. Sin embargo, Eren también era consciente de que el futuro podría traerle desafíos inesperados. Sabía que habría momentos de tristeza y dificultad, pero estaba decidido a afrontarlos con resiliencia y fe. Creía que con amor, apoyo mutuo y determinación podrían superar cualquier obstáculo que encontraran. Olesia siguió siendo una presencia constante en la vida de Eren, incluso después de su partida de este mundo. Su amor por ella era eterno y profundo, y sus recuerdos juntos continuaron dando forma a su viaje. Recordó los momentos felices que compartieron, las risas, las conversaciones profundas y los momentos tiernos. Cada recuerdo era como un rayo de luz que penetraba la oscuridad de su anhelo, trayendo consuelo y consuelo. Peter guardaba fotografías de Olesia en su casa, recordatorios tangibles de su vida en común.
Los visitaba a menudo, permitiendo que los recuerdos lo envolvieran como un cálido abrazo. Fue como si, por un breve momento, pudiera volver a sentir su presencia a su lado. Además de los recuerdos, Claude honró la memoria de Olesia de otras maneras. Contribuyó a causas benéficas en su nombre, asistió a eventos en su honor y mantuvo viva su historia para quienes no tuvieron el privilegio de conocerla. Era su manera de mantener viva la llama de su amor y su memoria en la comunidad que tanto amaban. Sin embargo, a pesar de todo el anhelo y el dolor de la pérdida, Ingrid sabía que necesitaba seguir adelante. Reconoció que Olesia querría que él buscara la felicidad y encontrara un nuevo propósito en su vida. Fue un viaje desafiante, lleno de altibajos, pero estaba decidido a seguir caminando, manteniendo el recuerdo de Olesia como fuente de fuerza e inspiración. La vida de Ingrid floreció en una nueva etapa, donde encontró alegría en las pequeñas cosas y gratitud en cada nuevo día. Tu nueva familia trajo un nuevo significado a tu existencia, llenando tu corazón de amor y calidez. Compartió momentos preciosos con su esposa e hijos, creando recuerdos que se entrelazaron con los recuerdos de Olesia. Su nuevo trabajo también jugó un papel vital en su viaje hacia un nuevo comienzo. Se sumergió en sus responsabilidades con entusiasmo y dedicación, encontrando satisfacción en su carrera y contribuyendo a la comunidad de manera significativa. Cada día traía nuevos desafíos y oportunidades de crecimiento, y Ingrid aceptó cada uno de ellos con determinación y valentía. Además, su nueva vida estuvo impregnada de momentos de gratitud y aprecio. Aprendió a valorar cada momento, saboreando la belleza de la vida y reconociendo la importancia de cada persona que se cruzaba en su camino. Cada sonrisa, cada abrazo, cada conversación significaba más de lo que las palabras podían expresar porque representaba una conexión humana genuina que alimentaba tu alma. A pesar de todos los desafíos que enfrentó, Ingrid encontró la felicidad en la simplicidad de la vida cotidiana. Disfrutaba de los pequeños placeres de la vida, como contemplar el atardecer con su familia, disfrutar de una comida casera y compartir risas con queridos amigos. Cada momento era una celebración de la vida y un recordatorio de que la felicidad siempre estaba a su alcance, si elegía vivir plenamente. El viaje de Ingrid estaba completo. Había sufrido, luchado y finalmente encontró la felicidad. Miró hacia el futuro con esperanza y determinación, listo para enfrentar cualquier desafío que se le presentara. En los años siguientes, Ingrid vivió una vida plena y significativa. Continuó fortaleciendo los lazos con su nueva familia, creando recuerdos preciosos que resonarían a través de generaciones. Sus hijos crecieron bajo el cuidado amoroso de sus padres y aprendieron lecciones de resiliencia, compasión y coraje que moldearían sus propios viajes. Profesionalmente, Ingrid alcanzó nuevas alturas de éxito. Su arduo trabajo y dedicación dieron sus frutos y se convirtió en una figura respetada en su campo. Su pasión por lo que hacía lo impulsó a alcanzar nuevas metas e inspirar a quienes lo rodeaban a dar lo mejor de sí. Además, Ingrid permaneció activo en su comunidad, contribuyendo a causas cercanas a su corazón y buscando marcar la diferencia donde quiera que pudiera. Su espíritu desinteresado y su empatía por los demás dejaron un impacto positivo donde quiera que fuera, tocando vidas y difundiendo esperanza y bondad. A pesar de las adversidades que enfrentó a lo largo de su viaje, Ingrid encontró una paz interior que lo guió a través de los altibajos de la vida. Aprendió a aceptar la impermanencia del mundo, sabiendo que cada momento era precioso y que la única constante era él. Cambio. Al mirar atrás, Ingrid no pudo evitar sentir gratitud por todo lo que había experimentado. Cada desafío, cada lágrima, cada sonrisa había moldeado quién era él, y estaba eternamente agradecido por cada experiencia que lo había llevado allí. Ahora, con el sol poniéndose en el horizonte, Ingrid sabía que su viaje no estaba completo. La vida era un viaje continuo, lleno de aventuras y descubrimientos, y él estaba listo para aceptar lo que le deparaba el futuro. Con una sonrisa en los labios y el corazón lleno de gratitud, se preparó para el siguiente capítulo de su vida.